Imagina cargar con el peso del mundo entero sobre tus hombros. Imagina ser odiado por millones, convertido en el villano de la historia. Y aún así, aceptar esa condena para que otros puedan vivir en paz. Ese fue el destino de Lelouch Vina Britannia, un príncipe que perdió a su madre, que vio a su hermana condenada a la oscuridad y que fue traicionado por su propio padre, un niño que juró cambiar el mundo, aunque para lograrlo tuviera que convertirse en el demonio que todos temieran. Hoy, en Revelando Todo, viajaremos por la vida y sacrificio de Lelouch, el estratega que decidió morir para que naciera un nuevo futuro. No olvides apoyar este viaje con un like, compartirlo con quienes aman estas historias y suscribirte para que juntos. Lelouch V. Britannia no nació como un niño cualquiera. Desde el instante en que abrió los ojos al mundo, ya estaba destinado a cargar con un peso que lo marcaría para siempre, el de pertenecer a la familia imperial más poderosa del planeta. Hijo del emperador Charles C. Britannia y de la dulce Marianne Vise de Britannia, Lelouch parecía estar rodeado de todo lo que un niño podría desear: lujos, respeto y la promesa de un futuro brillante. Pero la vida en palacio no estaba hecha de amor, sino de intrigas. Britannia no era un hogar cálido, sino un tablero de ajedrez donde cada príncipe y princesa era una pieza dispuesta a ser sacrificada por poder. Lelouch, pese a su corta edad, ya comprendía que vivir en esa familia significaba estar rodeado de enemigos disfrazados de hermanos. Sin embargo, en medio de tanta frialdad, Lelouch tenía dos refugios: su madre, Marianne, y su pequeña hermana Nunnally. Marianne era la única que veía en él no a un heredero, sino a un hijo. Una mujer que lo abrazaba, que le hablaba con dulzura y que lo hacía sentir seguro en un mundo donde la traición era la norma. Y Nunnally, con su sonrisa pura, era el centro de su mundo. Para Lelouch, su hermana era un rayo de inocencia, la prueba de que aún podía existir bondad incluso en la corte más cruel. Pero todo cambió de forma abrupta. Un día, cuando Lelouch apenas era un niño, su vida se quebró en 1000 pedazos. Marianne fue asesinada en circunstancias misteriosas, dentro mismo del Palacio Imperial. El crimen jamás fue esclarecido, y lo más doloroso fue que la verdad parecía enterrada bajo capas de conspiraciones. Junto a esa tragedia, Nunnally resultó gravemente herida. La niña perdió la vista y quedó confinada a una silla de ruedas. En un instante, Lelouch perdió a su madre y vio a su hermana condenada a una vida de oscuridad y fragilidad. Y lo peor, el emperador, su propio padre, no mostró compasión alguna. Para Charles C. Britannia, el sufrimiento de sus hijos era insignificante frente a sus ideales de poder y dominación. Lelouch, entre lágrimas, se atrevió a enfrentarlo exigiendo justicia, pero en lugar de apoyo, recibió desprecio. Fue entonces cuando su corazón comenzó a llenarse de resentimiento. En su mente infantil algo se quebró. Entendió que su padre no era un protector, sino un tirano incapaz de amar, y juró que algún día lo derrotaría. Ese juramento, nacido de la impotencia y el dolor, sería la semilla de todo lo que Lelouch llegaría a ser. Desde ese momento, Lelouch dejó de ser un príncipe protegido. Fue enviado junto a Nunnally al exilio en Japón, tratados como simples peones sacrificables. El niño, que una vez soñó con un futuro brillante, empezó a forjar en silencio su propio destino, uno en el que él mismo tomaría el control del tablero, aunque para lograrlo tuviera que convertirse en algo mucho más oscuro que un príncipe. El exilio fue, para Lelouch y Nunnally, el fin de su infancia y el comienzo de una nueva vida marcada por la incertidumbre. Tras la muerte de Marianne y la indiferencia cruel de su padre, los dos pequeños fueron enviados lejos de la corte imperial, despojados de su estatus, de su seguridad y de todo lo que alguna vez habían conocido. Su destino fue Japón, un país que, en ese entonces, aún resistía la expansión implacable del Imperio de Britannia. El viaje al exilio no fue un acto de compasión, sino de cálculo político. Para Charles C. Britannia, sus hijos no eran más que piezas descartables en un juego mucho más grande. Y así, los dos hermanos llegaron a un lugar extraño, donde ya no eran príncipes, sino extranjeros en tierra ajena. Pero lo que para muchos habría sido un castigo,
para Lelouch se transformó en una oportunidad. En Japón, Lelouch comprendió que ya no podía confiar en nadie más que en sí mismo. Debía proteger a Nunnally a toda costa. Ella, privada de la vista y de la movilidad, dependía enteramente de él. En esos primeros días, Lelouch asumió un rol que iba mucho más allá de ser un hermano mayor. Se convirtió en su guardián, su voz, sus ojos y sus piernas. Esa carga, pesada para un niño de su edad, fue el combustible que lo obligó a madurar prematuramente. Sin embargo, no todo en su vida japonesa fue oscuridad. El país le ofreció algo que nunca había tenido en Britania: un respiro. En un entorno mucho más sencillo y cálido, Lelouch pudo saborear por primera vez la idea de un hogar real. Allí fue acogido por la familia Kururugi, una de las casas más influyentes del Japón. Fue en ese entorno donde Lelouch conoció a Susaku, el hijo del primer ministro japonés. Susaku se convirtió rápidamente en su amigo y, de alguna manera, en el hermano que necesitaba en esos momentos. Aunque sus personalidades eran muy diferentes, Lelouch, calculador e introspectivo, y Susaku, idealista y directo, entre ellos surgió un lazo genuino. Juntos pasaban tardes enteras explorando, jugando y compartiendo sueños. Para Lelouch, esos momentos eran un refugio de la amargura que cargaba en su interior. No obstante, bajo esa aparente tranquilidad, Lelouch nunca olvidó quién era ni de dónde venía. No dejó de recordar el crimen que había arrebatado a su madre ni la indiferencia cruel de su padre. Tampoco olvidó que, en Japón, él y su hermana no eran más que rehenes políticos. Ese resentimiento, enterrado en su corazón, fue creciendo en silencio, fortaleciéndose al mismo ritmo que sus capacidades intelectuales. A pesar de su corta edad, Lelouch comenzó a desarrollar una mente estratégica sorprendente. Sus juegos de ajedrez no eran simples pasatiempos, eran ensayos de cómo enfrentar al mundo real, un entrenamiento constante en el arte de prever los movimientos de sus oponentes. Cada partida, cada victoria, lo acercaba más a la visión que empezaba a germinar en su interior. Un mundo donde él mismo dictara las reglas del tablero. El exilio, con todo su dolor, moldeó a Lelouch en un joven capaz de mirar más allá de lo evidente. Japón no solo le dio un nuevo escenario, sino también el tiempo y el espacio para consolidar sus ideas. Al lado de Nunnally, aprendió el valor del sacrificio y la importancia de proteger aquello que realmente importa. Y con Susaku, experimentó la amistad, aunque esa misma amistad estaba destinada a convertirse, años después, en uno de los conflictos más desgarradores de su vida. Así, lejos del Palacio Imperial y de la fría indiferencia de Britania, Lelouch empezó a trazar las primeras líneas de lo que sería su destino. El príncipe caído había encontrado un nuevo hogar en tierras extranjeras, pero dentro de él ardía la promesa de un futuro muy distinto. Porque aunque el mundo lo había condenado al olvido, Lelouch jamás olvidaría su juramento. Algún día, derrumbaría el imperio que lo había destruido todo. La infancia de Lelouch en Japón había sido, dentro de todo su dolor, un refugio. Por primera vez en su corta vida, pudo experimentar algo parecido a la paz. Un hogar sencillo, la amistad con Susaku, y la tranquilidad de cuidar de Nunnally lejos del frío y calculador imperio de Britania. Pero aquella calma no estaba destinada a durar. La guerra siempre alcanza a quienes intentan escapar de ella, y el joven príncipe pronto descubriría que la sombra de su padre se extendía incluso hasta el rincón más lejano del mundo. En el año 2010 del calendario imperial, Britania lanzó su ofensiva contra Japón. Aquella nación, orgullosa y resistente, se convirtió en el objetivo de la maquinaria militar más poderosa del planeta. Lo que comenzó como tensiones políticas, estalló en un conflicto abierto, un asalto fulminante que marcaría para siempre la historia. En cuestión de días, el poderío tecnológico y militar de Britania aplastó a las fuerzas japonesas. Japón, un país con tradiciones milenarias, fue reducido a cenizas y transformado en la Área 11. Para Lelouch, aquello fue un golpe devastador. El lugar que había empezado a sentir como un verdadero hogar se derrumbaba ante sus ojos. Las calles donde había jugado con Susaku,
los rincones donde había encontrado consuelo junto a Nunnally, todo quedó manchado por la guerra. Las tropas de Britania no tuvieron compasión. Ocuparon las ciudades, sometieron a la población y convirtieron a los japoneses en Elevens, ciudadanos de segunda clase. En medio del caos, Lelouch comprendió algo aterrador. Su propia sangre era responsable de la tragedia. El imperio que lo había rechazado ahora estaba destruyendo el único lugar donde había hallado paz. Ese choque lo llenó de rabia. No solo había perdido a su madre y la inocencia de su infancia, sino que también estaba viendo cómo su segundo hogar era arrasado sin piedad por el mismo imperio que odiaba. Pero la caída de Japón no solo le arrebató un refugio, también lo obligó a tomar decisiones difíciles. Nunnally, frágil e indefensa, dependía totalmente de él. El caos de la guerra multiplicaba los peligros: hambre, violencia, discriminación. Lelouch entendió que si quería sobrevivir con ella, debía renunciar a cualquier ilusión de volver a ser un príncipe. Desde ese instante, se convirtió en un joven común, ocultando su verdadera identidad. A pesar de todo, la guerra también le dejó una herida personal: la relación con Susaku. Mientras Lelouch veía en Britania al monstruo que debía destruir, Susaku, marcado por la tragedia y por sus propios ideales, terminó eligiendo un camino opuesto. Convencido de que el cambio debía lograrse desde dentro, Susaku se unió al ejército de Britania. Aquello fue un quiebre profundo entre ambos. Lo que antes había sido amistad se convirtió en una herida abierta, destinada a sangrar en cada encuentro futuro. El Japón conquistado dejó cicatrices no solo en la nación, sino también en el corazón de Lelouch. Su odio hacia Britania se hizo absoluto. Comprendió que no bastaba con sobrevivir. Algún día debía derrocar al imperio desde sus cimientos. La guerra le arrancó la inocencia que aún quedaba en su interior y lo convirtió en un joven decidido a reescribir el mundo. Sin embargo, ese objetivo aún estaba lejos. En ese momento, Lelouch era solo un muchacho exiliado, perdido en un país destruido, con su hermana a cuestas y sin más armas que su inteligencia. Pero dentro de él, como una chispa silenciosa, ya empezaba a crecer la llama de lo que algún día sería Zero, el hombre enmascarado que haría temblar a Britania. La caída de Japón fue el recordatorio brutal de que no había lugar seguro para él, ni para Nunnally. Fue el final de su segundo hogar y el inicio de un camino mucho más oscuro y desafiante. Un camino en el que Lelouch tendría que decidir cuánto estaba dispuesto a sacrificar y qué precio estaba preparado para pagar. Tras la caída de Japón, Lelouch y Nunnally quedaron atrapados en un mundo roto. Vivían entre ruinas, rodeados de una población que había perdido su identidad y sometida bajo la mano de hierro de Britania. Aquello que alguna vez había sido un hogar, ahora era un campo de humillación, donde los japoneses ya no eran llamados por su nombre, sino por un número. Elevens era la forma del imperio de recordarles cada día que habían sido despojados de todo, incluso de su dignidad. Para Lelouch, la herida era doble. No solo compartía el sufrimiento de la gente que lo había acogido en su exilio, sino que además sabía que el responsable era su propio padre y su propia sangre. Britania había aplastado Japón con brutalidad, desplegando sus Nightmare Frames como si fueran juguetes en un tablero de guerra. Esa maquinaria bélica, esa frialdad para conquistar y subyugar, era la encarnación perfecta de lo que Lelouch odiaba. Un imperio que sacrificaba vidas en nombre de la supremacía. En medio de ese dolor, Lelouch se aferraba a un solo propósito: proteger a Nunnally. Su hermana, indefensa, representaba para él no solo un lazo de amor inquebrantable, sino también la última razón por la que su humanidad seguía intacta. Si no hubiera sido por ella, Lelouch quizá habría caído en la desesperanza. Pero al verla sonreír, incluso en medio de la adversidad, Lelouch encontró la fuerza para seguir avanzando. Fue en esos años oscuros cuando su odio hacia Britania cristalizó en un juramento. Lelouch dejó de ser solo un joven resentido. Se convirtió en alguien con un objetivo definido. No se trataba de un simple deseo de venganza por la muerte de Marianne, ni por el destino cruel de Nunnally. Su juramento iba más allá. Lelouch
decidió que destruiría a Britania desde sus cimientos, que acabaría con la tiranía de su padre y que le arrebataría al imperio aquello que más valoraba, el control absoluto del mundo. Ese juramento no fue un estallido impulsivo. Lelouch lo construyó como lo haría un ajedrecista frente a un tablero. Cada pieza, cada movimiento, cada sacrificio debía tener un propósito. Lelouch comprendía que no podía derrotar a Britania con fuerza bruta, porque el imperio era demasiado poderoso. La única forma de vencerlo era con inteligencia, estrategia y paciencia. Y en esos años, Lelouch empezó a entrenar su mente como nunca antes. El ajedrez se convirtió en su refugio y en su arma secreta. Cada partida que jugaba no era un simple entretenimiento, sino un ejercicio para perfeccionar su capacidad de cálculo. Lelouch aprendió a prever varios movimientos adelante, a sacrificar piezas menores para asegurar la victoria final y, sobre todo, a comprender que en la guerra, como en el ajedrez, el rey siempre debía caer. Ese paralelismo se grabó en su mente. Britania era un tablero, sus generales eran piezas, y su padre, Charles Zai Britania, era el rey que algún día debía ser derrocado. Lelouch lo entendió con una claridad dolorosa. No habría paz mientras ese rey permaneciera en pie. Pero lo más impactante de su juramento fue la determinación con la que lo hizo. Lelouch, siendo aún apenas un adolescente, ya estaba dispuesto a cargar con el odio necesario para cambiar el mundo. Aceptó que, para lograrlo, tendría que ensuciarse las manos, que debería hacer sacrificios, y que el precio de la victoria podría ser su propia alma. Aquella promesa, nacida en la impotencia y en el dolor, fue también el primer paso hacia su transformación en Zero, la máscara que un día encarnaría la rebelión. Nunnally fue el faro que mantuvo viva esa decisión. Lelouch veía en ella no solo a una hermana que necesitaba cuidados, sino a la razón por la cual debía derrumbar el mundo viejo. Nunnally merecía vivir en un lugar donde la guerra no la condenara a ser una víctima eterna, donde pudiera recuperar la esperanza que Britania le había robado. Su juramento no era solo por él, sino por ella, y también por todos aquellos que habían sido aplastados por el imperio. Con el tiempo, Lelouch fue construyendo un rostro de calma y normalidad ante el mundo, pero en su interior, la llama del odio ardía cada vez con más intensidad. En silencio, fue convirtiéndose en un joven capaz de observar las injusticias y analizarlas con frialdad, esperando el momento adecuado para actuar. No era aún el líder de una revolución, pero ya llevaba dentro la semilla del estratega implacable que un día cambiaría el destino de naciones enteras. Ese juramento, hecho en la oscuridad de su exilio, fue el inicio de todo, porque a partir de ese momento, cada acción de Lelouch tendría un objetivo más grande: derrocar a Britania y crear un nuevo mundo, aunque para lograrlo tuviera que convertirse en el villano que todos odiaran. Los años pasaron, y aquel niño exiliado que había jurado destruir a Britania creció. Lelouch vi Britania ya no era un príncipe, ni tampoco un refugiado indefenso. Era ahora un joven adolescente que, en apariencia, llevaba una vida común. Sin embargo, esa apariencia era solo eso: una máscara cuidadosamente construida. Tras la conquista de Japón, Lelouch y Nunnally se establecieron en la Zona 11, viviendo bajo identidades falsas para ocultar su origen real. El imperio no debía saber que aquel joven estudiante era en realidad un príncipe caído. Así, Lelouch adoptó el nombre de Lelouch Lamperouge, una fachada sencilla que le permitió mezclarse entre la multitud y proteger a su hermana del ojo vigilante de Britania. La vida escolar en la Academia Ashford se convirtió en su escenario cotidiano. Ashford era una institución prestigiosa, dirigida por una familia con conexiones políticas que había optado por protegerlo a él y a Nunnally en secreto. Dentro de esos muros, Lelouch jugaba el papel de un muchacho brillante, elegante y reservado, al que muchos admiraban por su inteligencia y carisma. Su hermana, delicada y siempre sonriente, era cuidada con esmero por quienes conocían su situación. A simple vista, Lelouch parecía un joven normal. Asistía a clases, participaba en actividades escolares e incluso formaba parte del consejo estudiantil.
donde compartía momentos de camaradería y ligereza que contrastaban con el peso de su pasado. Rodeado de amigos como Millie Ashford y Rivals, Lelouch podía permitirse sonreír y aparentar que llevaba una vida tranquila. Para muchos, era simplemente un chico algo excéntrico, amante del ajedrez y de las discusiones intelectuales. Pero esa era solo la superficie. Detrás de aquella fachada, Lelouch nunca olvidó quién era realmente. Su odio hacia Britania seguía intacto, latiendo en cada pensamiento. Cada clase, cada partido de ajedrez, cada paseo por los jardines de la academia era, en realidad, un recordatorio de que él estaba viviendo una mentira, esperando pacientemente el momento de actuar. El ajedrez, en particular, era su escenario de desahogo. En los salones privados de la ciudad, Lelouch solía desafiar a hombres ricos y confiados que creían poder vencerlo. Allí, entre fichas blancas y negras, demostraba una vez más su genio estratégico. No jugaba para ganar dinero ni reconocimiento. Jugaba porque cada partida era un reflejo de su visión del mundo. Para él, el ajedrez era más que un juego. Era un campo de guerra en miniatura. Un ensayo constante de cómo un líder debía pensar para derrotar a fuerzas mucho más grandes que él. La adolescencia de Lelouch, marcada por ese disfraz de estudiante aplicado, era en realidad el terreno donde cultivaba sus armas más peligrosas, la paciencia y la estrategia. Sabía que el momento de enfrentarse a Britania llegaría, pero también sabía que la impulsividad lo condenaría. No podía arriesgarse a perder a Nunnally, ni podía luchar sin una base sólida. Así que eligió esperar, observando en silencio cómo el imperio seguía oprimiendo al mundo. Pero Lelouch no estaba solo en su doble vida. Suzaku, su amigo de la infancia, había tomado un camino radicalmente distinto. Se había unido al ejército de Britania. Esa elección era, para Lelouch, una mezcla de decepción y dolor. Mientras él planeaba la caída del imperio, Suzaku había decidido trabajar desde dentro, convencido de que los cambios podían lograrse obedeciendo las reglas. Ese contraste entre ambos sería, con el tiempo, una de las fracturas más dolorosas de su destino. En la Academia Ashford, Lelouch representaba al joven carismático y brillante. Pero en las calles, cuando se enfrentaba a partidas de ajedrez contra poderosos empresarios, mostraba la verdadera naturaleza de su mente, fría, calculadora y despiadada, en la búsqueda de la victoria. Esta dualidad fue el sello de su adolescencia, un chico que parecía tener una vida normal, pero que en su interior se preparaba para convertirse en el estratega que pondría de rodillas al imperio más grande del mundo. Esa doble vida lo moldeó en silencio. Lelouch aprendió a usar la máscara de un joven común como un escudo, una manera de protegerse y de proteger a Nunnally, y al mismo tiempo forjaba la identidad que más tarde sacudiría al mundo. El líder enmascarado que desafiaría a Britania y que llevaría en su pecho el fuego del juramento hecho años atrás. La adolescencia de Lelouch fue, en apariencia, una pausa, un tiempo de calma y convivencia estudiantil. Pero en realidad fue el espacio donde afiló sus ideas, donde perfeccionó su habilidad para leer a las personas, para manipular situaciones y para comprender que la vida, igual que el ajedrez, siempre exigía sacrificios. Y así, mientras el mundo lo veía como Lelouch Lamperouge, un simple estudiante de la academia, dentro de él, crecía el hombre que un día se pondría la máscara de cero. La doble vida que llevó en esos años no fue una contradicción, sino una preparación, el equilibrio perfecto entre la calma aparente y la tormenta inevitable que estaba por desatarse. Tras los primeros capítulos de Code Geass, la vida de Lelouch Lamperouge parecía estar marcada por una rutina monótona. Estudiante brillante, de rostro enigmático y con un aire de nobleza oculta, se movía como un fantasma entre los pasillos de la Academia Ashford. Pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía un joven con un pasado desgarrador. Príncipe exiliado, hijo de un emperador que lo había descartado como si fuera una pieza inútil. Su aparente calma no era más que la superficie de un mar tempestuoso de resentimiento y sueños de revancha. Y fue en medio de esa vida encubierta cuando lo imposible tocó sus manos. El Geass. Todo comenzó con un encuentro fortuito.
o quizá con el destino tomando forma. Durante un ataque de la resistencia japonesa contra el dominio de Britania, Lelouch se vio atrapado en un vagón militar. Entre gritos, disparos y el estruendo de las máquinas de guerra, descubrió a una joven misteriosa, CC, pronunciada C2. Sus ojos verdes brillaban con un fulgor hipnótico, y su presencia parecía romper con las leyes naturales. Ella no era una simple prisionera, era un ser que portaba un secreto capaz de volcar la balanza de la historia. En ese instante de caos, cuando un soldado britano apuntó a Lelouch dispuesto a matarlo, Sissi se interpuso. Recibió una bala en el proceso, pero no murió. Sangre, dolor y un extraño pacto marcado por palabras susurradas llenaron la escena. CC, tendida en el suelo, extendió su mano hacia Lelouch y le ofreció un contrato. Si aceptas, te concederé poder. El poder de los reyes, el Geas. Pero tendrás que pagar un precio. Para Lelouch, esa promesa no fue una tentación, fue una confirmación. En su interior siempre había aguardado una chispa para incendiar el mundo. Y allí, entre la muerte y el miedo, sin titubear, aceptó. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Una marca en forma de ave roja brilló en su ojo izquierdo, y con ella nació una habilidad devastadora. Con solo mirar a alguien a los ojos y dar una orden, Lelouch podría obligar a esa persona a obedecer de manera absoluta. No importaban la moral, las creencias o los instintos. Su palabra se convertía en ley. El primer uso del Geas fue brutal, revelador y casi poético. Rodeado de soldados que lo apuntaban, Lelouch sonrió con la frialdad de un ajedrecista que acaba de ver la jugada maestra. Su voz, grave y segura, lanzó un mandato. ¡Muéranse! En cuestión de segundos, los soldados obedecieron como marionetas sin alma y se dispararon entre sí, cayendo uno tras otro. El silencio que siguió fue sepulcral. Lelouch contempló la escena y entendió. No solo había recibido poder, había recibido el arma definitiva para cambiar la historia. Pero el Geas no era un regalo inofensivo. Era una fuerza peligrosa, un filo de doble cara. Cada uso lo acercaba más a la tentación de perderse en la arrogancia de su autoridad. Lelouch lo sabía y sin embargo decidió abrazarlo, porque para él la meta justificaba todo sacrificio. En esos primeros instantes, Lelouch ya estaba tejiendo su nuevo yo. El joven estudiante quedó atrás. El príncipe humillado empezaba a desaparecer. Nació en su lugar una máscara, una identidad que trascendería a Lelouch Lamperouche. Zero, el justiciero, el libertador, el hombre que desafiaría al imperio más poderoso del planeta. La llegada del Geas no fue solo el despertar de un poder, fue el despertar de una visión. En la mente de Lelouch, las piezas del tablero comenzaban a colocarse solas. Britania era el rey arrogante, Japón un peón dispuesto a sacrificarse, y él sería el estratega que rompería las reglas. Lo que empezó como un contrato sellado con CC se convirtió en la chispa que encendió la rebelión. El misterio de CC también añadía un matiz inquietante a todo. ¿Quién era realmente? ¿Por qué poseía esa habilidad? ¿Qué ganaba ella al entregar semejante don? Lelouch, con su inteligencia prodigiosa, entendía que nada en el mundo era gratis, pero aún así, decidió jugar. Como buen apostador, sabía que las recompensas más grandes requerían arriesgarlo todo. Ese primer contacto con el Geas marcó el inicio de una doble vida. Por las mañanas, Lelouch seguía siendo el estudiante que se reunía con amigos, que cuidaba a su hermana Nunnally y que aparentaba normalidad. Pero por las noches, con el Geas brillando en su ojo y la voz de CC como eco en su mente, se transformaba en Zero, el hombre que empezaría a escribir con sangre y fuego la leyenda de un sacrificio que cambiaría al mundo entero. En resumen, el despertar del Geas fue el verdadero nacimiento de Lelouch. Un muchacho que hasta entonces era apenas un espectador resentido, se convirtió en un actor principal en la obra de la historia. Y con esa decisión, con esa primera orden que obligó a los soldados a morir sin voluntad, Lelouch ya no tenía regreso. Había elegido un camino donde la venganza, la justicia y la tiranía se entrelazarían hasta el final. Tras recibir el Geas, Lelouch
entendió que no bastaba con tener poder. Necesitaba un rostro, una identidad que trascendiera lo humano y se convirtiera en una idea. Un hombre podía morir, pero un símbolo podía vivir para siempre. Así nació Zero, no como un simple alter ego, sino como la máscara que transformaría a un joven príncipe caído en un mito, capaz de movilizar multitudes. El primer paso fue el disfraz. Lelouch diseñó una vestimenta oscura, de cortes elegantes y bordes dorados, coronada por una máscara imponente que ocultaba cada rasgo de su rostro. La elección no fue al azar. La capa que ondeaba a su espalda evocaba majestuosidad, y la máscara puntiaguda borraba cualquier rastro de humanidad. Zero debía ser inalcanzable, alguien cuya voz sonara como sentencia y cuya figura inspirara temor y esperanza al mismo tiempo. No sería Lelouch el que liderara la revolución, sería Zero, un ser que nadie podría relacionar con un estudiante de la Academia Ashford. Pero un disfraz no basta sin un propósito. Lelouch, con la mente de un ajedrecista, empezó a construir a Zero como si fuera una leyenda en sí mismo. Sabía que el pueblo japonés, rebautizado como Elevens, bajo el yugo de Britania, no necesitaba solo un líder militar, necesitaba una causa, una chispa de esperanza que les recordara que aún podían luchar por su libertad. Y esa chispa debía ser tan fuerte que ni siquiera la maquinaria del imperio pudiera apagarla. El nacimiento oficial de Zero ocurrió durante una de sus primeras intervenciones públicas. Tras derrotar a un destacamento militar de Britania con su recién adquirido Geass y su incomparable astucia estratégica, apareció frente a los japoneses enmascarado, proclamando su objetivo: derrocar al imperio y crear un mundo justo, un mundo donde su hermana Nunnally pudiera vivir en paz. Esa declaración no era solo un discurso político, era un manifiesto. Zero se convirtió en la voz de los oprimidos, un eco de venganza y justicia que resonaba en los corazones de quienes habían perdido todo bajo las botas del imperio. La construcción de Zero también fue psicológica. Lelouch entendía el poder de los símbolos mejor que nadie. La máscara ocultaba su rostro, pero revelaba algo más importante: la idea de que no se trataba de un solo hombre. Cualquiera podía ser Zero, porque Zero representaba la resistencia misma. Esto le permitió manipular la narrativa, presentándose como un salvador inalcanzable mientras protegía su verdadera identidad. Así, Lelouch podía ser tanto el líder carismático como el estratega invisible, controlando todos los hilos sin ensuciar su vida cotidiana en la academia. La llegada de CC también fue crucial. Ella se convirtió en su confidente, su cómplice, y la sombra que lo acompañaba en la construcción de Zero. Mientras otros veían en Lelouch a un joven cualquiera, ella reconocía la grandeza y la oscuridad que crecía en su interior. La presencia de CC le daba a Zero un aura aún más mística. La mujer inmortal que lo seguía parecía confirmar que no era un simple hombre, sino alguien tocado por fuerzas que escapaban de la comprensión común. Zero se convirtió rápidamente en un mito urbano. Los rumores se expandieron. ¿Era humano? ¿Era un fantasma vengador? ¿Y un demonio contra Britania? Esa ambigüedad era precisamente lo que Lelouch quería, porque mientras el imperio intentaba pintarlo como un terrorista, el pueblo lo veía como un héroe. En ese contraste nació la verdadera fuerza del símbolo. Las primeras victorias de Zero también le sirvieron a Lelouch para poner a prueba los límites de su Geass. Cada enfrentamiento era una oportunidad para experimentar, descubrir cómo manipular a soldados, comandantes o incluso multitudes enteras. Era un arma poderosa, pero también un riesgo, pues su uso excesivo empezaba a mostrarle lo frágil que podía ser la línea entre el estratega calculador y el dictador absoluto. En conjunto, esas primeras batallas marcaron el inicio de la verdadera guerra. Britania todavía parecía inalcanzable, pero el mito de su invencibilidad ya estaba roto, y todo gracias a un joven príncipe caído, escondido tras una máscara, que había decidido convertir la venganza en espectáculo y la rebelión en leyenda. En definitiva, las primeras victorias de Zero fueron mucho más que triunfos militares. Fueron victorias simbólicas. Con ellas, Lelouch no solo avanzaba en su venganza personal, también encendía una llama en los corazones de los oprimidos. Y en esa llama, poco a poco,
comenzó a arder el imperio. Con cada victoria, la figura de Zero se elevaba como una sombra imposible de ignorar. Lo que comenzó siendo un grupo reducido de insurgentes desorganizados, había evolucionado en una fuerza militar que desafiaba abiertamente a Britania. Los Caballeros Negros, bajo el mando de su enigmático líder, pasaron de ser un rumor a convertirse en una potencia emergente. Y en el corazón de todo ese movimiento estaba Lelouch, quien con frialdad y brillantez moldeaba el mito que algún día sería capaz de sacudir imperios. El ascenso de Zero fue rápido y calculado. Lelouch no solo planeaba batallas, planeaba percepciones. Para él, cada enfrentamiento debía ser un espectáculo cuidadosamente diseñado. Si lograba una victoria estratégica, debía asegurarse de que el mundo lo viera. Si Britania cometía una injusticia, Zero debía estar allí para exponerla. La guerra se libraba tanto en el campo de batalla como en la mente de las personas. Y en ese terreno, Lelouch era invencible. Los Caballeros Negros comenzaron a expandirse, atrayendo a cada vez más seguidores. Combatientes, ingenieros, médicos, informantes. Todos querían formar parte de la organización que desafiaba al imperio más grande del mundo. Bajo la dirección de Zero, esta fuerza creció con disciplina, recursos y un propósito unificado. Para los japoneses, Zero era un héroe. Para sus enemigos, una amenaza creciente que parecía multiplicarse cada día. Britania, que al principio había subestimado a los rebeldes, comenzó a sentir la presión. Las victorias de Zero no eran simples golpes militares, eran ataques directos al prestigio y la autoridad del imperio. Y eso, en un sistema donde la imagen de invencibilidad era crucial, era intolerable. Cada derrota debilitaba la confianza en el poder absoluto de Britania, y cada discurso de Zero hacía tambalear las bases de su dominio. Uno de los aspectos más brillantes del ascenso de Zero fue su habilidad para jugar con los símbolos. En público, los Caballeros Negros se presentaban como protectores de los inocentes, defensores de los débiles. Este discurso contrastaba brutalmente con la brutalidad del imperio, que cada vez respondía con más violencia. La imagen era clara. Britania era el tirano, Zero el justiciero. Esta narrativa, repetida una y otra vez, fue tan efectiva que incluso potencias extranjeras comenzaron a mirar con interés a los Caballeros Negros. La política internacional se convirtió en otro campo donde Zero demostró su genialidad. Al lograr alianzas con países que deseaban contrarrestar a Britania, Lelouch consiguió recursos y apoyo que fortalecieron aún más a su ejército. Así, lo que empezó siendo una rebelión local empezó a adquirir un alcance global. La amenaza de Zero ya no se limitaba al Área 11. Ahora se hablaba de él en los pasillos diplomáticos de todo el mundo. El ascenso de Zero también tuvo un impacto directo en la moral de Britania. Los soldados, acostumbrados a sentirse superiores, comenzaron a temerle. El simple rumor de que Zero estaba involucrado en una operación bastaba para sembrar dudas y miedo en las filas imperiales. Esta guerra psicológica fue tan devastadora como cualquier arma. Lelouch había logrado algo extraordinario: convertir su nombre en sinónimo de incertidumbre para sus enemigos y en sinónimo de esperanza para sus aliados. Pero con ese ascenso también llegaron los dilemas. Lelouch entendía que cuanto más poder acumulaba Zero, más difícil se volvía mantener separadas sus dos identidades. En la academia seguía siendo el estudiante inteligente y reservado, hermano protector de Nunnally. Pero al caer la noche se convertía en un líder implacable, que no dudaba en sacrificar vidas para lograr su objetivo. Esa dualidad empezaba a pesarle, aunque jamás lo admitiera. Britania, por su parte, intensificó su persecución. Los altos mandos comprendieron que Zero no era un enemigo común, era alguien con recursos, inteligencia y, sobre todo, visión. Empezaron a desplegar sus mejores tropas, sus más letales Nightmare Frames, y a sus comandantes más brillantes. Cada enfrentamiento era más difícil, más arriesgado. Sin embargo, Lelouch siempre encontraba la manera de dar la vuelta a la situación, utilizando el mínimo error de su adversario para transformarlo en victoria. El ascenso de Zero fue, en definitiva, un fenómeno imposible de detener. Su figura ya no era solo la de un líder rebelde, era la de un mito en pleno crecimiento. Para Britania,
representaba un peligro que amenazaba con contagiarse a otras colonias. Para los japoneses, era el único que había demostrado que podían soñar con libertad. Y para Lelouch, era el camino irreversible hacia su verdadera meta: derrocar al imperio y construir un mundo donde Nunnally pudiera vivir en paz. Con cada paso que daba, Zero se acercaba más a convertirse en una leyenda. Y en esa leyenda, poco a poco, comenzó a escribirse la historia de un sacrificio que cambiaría al mundo entero. La historia de las revoluciones suele estar marcada por un punto de inflexión, un instante en el que una causa deja de ser vista como una chispa aislada para convertirse en una llama imposible de ignorar. Para los Caballeros Negros, ese momento llegó tras una serie de victorias estratégicas que demostraron al mundo que no eran un simple grupo de insurgentes. Bajo el mando de Zero, la organización se transformó en una verdadera potencia militar, capaz de desafiar de frente al imperio más poderoso del planeta. En un principio, los Caballeros Negros eran poco más que un puñado de hombres y mujeres desorganizados, armados con determinación y un deseo ardiente de libertad. Sin embargo, Lelouch entendía que para ganar no bastaba con la pasión. Hacía falta estructura, disciplina y visión. Con una mente meticulosa, fue moldeando al grupo hasta convertirlo en un ejército con jerarquías claras, estrategias de combate avanzadas y una narrativa sólida que los presentaba como los legítimos defensores de los oprimidos. La consolidación comenzó con algo más que tácticas militares. Lelouch sabía que las revoluciones se sostienen en símbolos, y Zero se convirtió en el mayor de ellos. Bajo esa máscara no había un simple hombre, sino un ideal. Nadie sabía quién era realmente, y esa incógnita le otorgaba un aura de misticismo. Cada vez que aparecía en el campo de batalla, su presencia infundía coraje en los rebeldes y miedo en los soldados de Britania. Era como si el propio espíritu de la resistencia hubiera tomado forma humana. Los Nightmare Frames, armas de guerra que antes estaban al alcance exclusivo de Britania, fueron otro elemento crucial, gracias a ingenieros como Rakshata y al ingenio estratégico de Lelouch. Los Caballeros Negros comenzaron a obtener y mejorar sus propias unidades. Estos avances tecnológicos equilibraron el campo de batalla y permitieron que las batallas se decidieran no solo por superioridad numérica, sino por astucia y precisión. Así, cada victoria reforzaba la idea de que Britania no era invencible. Lo más importante, sin embargo, fue que Zero dio a los japoneses, los llamados Eleven, algo que habían perdido desde la invasión: dignidad. La gente empezó a creer que era posible luchar, que había un futuro distinto más allá de la opresión. Familias enteras comenzaron a ver a los Caballeros Negros como sus protectores, ofreciéndoles refugio, información y apoyo logístico. La rebelión dejó de ser solo militar. Se convirtió en un movimiento social que abarcaba a miles de personas. Con el tiempo, los Caballeros Negros se expandieron fuera del Área 11. Grupos en otras colonias, inspirados por la figura de Zero, comenzaron a comunicarse y a buscar alianzas. El sueño de derrotar a Britania ya no era un ideal local, sino una aspiración global. Este crecimiento trajo consigo nuevos retos: administrar recursos, mantener la lealtad de aliados diversos y controlar la narrativa para evitar divisiones internas. Pero si algo caracterizaba a Lelouch, era su habilidad para prever escenarios y jugar con ellos como si fueran piezas de ajedrez. Sabía cuándo sacrificar una posición, cuándo forzar un enfrentamiento y cuándo ofrecer una tregua estratégica. Cada decisión estaba calculada, incluso aquellas que parecían un riesgo insensato. Para los Caballeros Negros, esto era una prueba de la genialidad de su líder. Para Lelouch, era simplemente la única manera de acercarse a su meta final. El proceso de consolidación también trajo consigo un cambio en la percepción externa. Naciones extranjeras comenzaron a ver en los Caballeros Negros no solo a un grupo de rebeldes, sino a una fuerza con la que podían negociar. En política, todo poder necesita reconocimiento, y poco a poco, Zero lo estaba consiguiendo. Esto no solo reforzó la moral de su ejército, sino que también envió un mensaje claro a Britania. El dominio imperial estaba siendo cuestionado en todos los frentes. No obstante, Lelouch sabía que esa consolidación tenía un costo.
Mientras más crecían, más difícil se volvía controlarlos. Mantener la lealtad de tantos hombres y mujeres con distintas motivaciones era una tarea titánica, y aunque su rostro enmascarado inspiraba obediencia, en el fondo Lelouch entendía que cada paso hacia adelante lo acercaba no solo al triunfo, sino también a un abismo moral del que quizás no podría salir. Si en el tablero político y militar Zero se erguía como un símbolo de esperanza y desafío, en el plano humano Lelouch vivía un conflicto mucho más íntimo y desgarrador: su enfrentamiento contra Suzaku Kururugi. La relación entre ambos amigos de la infancia era una herida abierta que sangraba en cada batalla, en cada decisión que los colocaba en bandos opuestos. Suzaku había elegido el camino de la obediencia al sistema, convencido de que la reforma debía venir desde dentro. En sus ojos, integrarse a Britania y ascender en sus filas era la única forma de mejorar la vida de los japoneses. Lelouch, en cambio, veía ese enfoque como una sumisión disfrazada de esperanza, una traición al sufrimiento de los oprimidos. Esa diferencia de ideales no era un simple debate filosófico. Se transformaba en sangre derramada cada vez que los dos se encontraban en el campo de batalla. Las primeras confrontaciones entre Zero y el Lancelot, el Nightmare pilotado por Suzaku, marcaron un punto de inflexión. Lelouch, acostumbrado a dominar el ajedrez de la guerra con sus estrategias calculadas, se encontraba una y otra vez con un rival que desafiaba la lógica: Suzaku. Con sus habilidades sobrehumanas y su obstinación moral, parecía un muro imposible de derribar. Cada victoria de los Caballeros Negros era opacada por la amenaza constante de este guerrero que representaba no solo a Britania, sino también al recuerdo de la amistad perdida. Para Lelouch, Suzaku era más que un enemigo. Era el espejo que le recordaba lo que había sacrificado. La inocencia de los días escolares, las risas compartidas, los sueños de un mundo mejor. Todo eso se desmoronaba en cada batalla donde sus ideales chocaban. El dolor era tal que, aunque Lelouch intentaba convencerse de que Suzaku era solo otro obstáculo en su camino, en su interior sabía que se trataba de un lazo imposible de cortar sin dejar cicatrices imborrables. Britania, por supuesto, supo explotar esta rivalidad. La figura de Suzaku como caballero leal y héroe del imperio era utilizada como propaganda, contrastando su pureza con la imagen misteriosa y peligrosa de Zero. Los medios lo presentaban como la encarnación del deber, alguien dispuesto a cargar con la culpa de sus actos mientras luchaba por una justicia que parecía incorruptible. Para el pueblo, Suzaku era un recordatorio de que no todos los japoneses estaban del lado de la rebelión. Este enfrentamiento personal se intensificaba con cada nueva revelación. Cuando la identidad de Zero estuvo cerca de ser descubierta, el peso del secreto se volvió insoportable. Lelouch debía ocultar a Suzaku quién era realmente, aun cuando eso implicaba traicionar los últimos vestigios de confianza entre ambos. Era como jugar una partida de ajedrez, donde cada movimiento implicaba no solo perder piezas, sino arrancar recuerdos de una amistad que había marcado sus vidas. El choque con Britania también adquiría un matiz más personal. Lelouch no luchaba únicamente contra un imperio abstracto, sino contra su propia sangre, los príncipes y princesas de la familia imperial que se interponían en su camino. Cada victoria lo acercaba al trono, pero también lo hundía más en una red de traiciones, sacrificios y decisiones crueles. En ese escenario, Suzaku era tanto un rival como un recordatorio constante de lo que Lelouch había dejado atrás en su cruzada por la justicia. Con el tiempo, los enfrentamientos entre ambos dejaron de ser meros choques militares para convertirse en duelos de ideologías. Suzaku defendía el camino de la obediencia, mientras Lelouch defendía el de la rebelión. Ninguno estaba dispuesto a ceder, y ambos sabían que sus visiones no podían coexistir. Era inevitable. Tarde o temprano, uno tendría que destruir al otro. Sin embargo, en el fondo, lo más trágico era que ambos buscaban lo mismo: un mundo mejor. Suzaku soñaba con la paz dentro del sistema, Lelouch con la justicia al destruirlo. Ese paralelismo hacía que cada batalla estuviera cargada de un dramatismo insoportable, como si dos espejos se enfrentaran, reflejando la misma luz, pero en direcciones contrarias. El choque entre Suzaku y Lelouch no era simplemente una rivalidad,
era el corazón de la tragedia de Code Geass. Dos amigos que se amaban como hermanos, pero que la vida y las circunstancias habían convertido en enemigos mortales. Y en ese doloroso cruce de caminos, Britannia encontraba su mayor arma y Lelouch, su mayor debilidad. Cuando los Caballeros Negros alcanzaron un poder militar considerable en el Área 11, la lucha dejó de ser un asunto local para transformarse en un conflicto con repercusiones globales. Britannia no era solo un imperio que oprimía a Japón, era la superpotencia que dominaba gran parte del planeta. En ese tablero internacional, Lelouch comprendió que, si quería enfrentarse de verdad al gigante, debía trascender fronteras y convertir a los Caballeros Negros en un movimiento internacional. La clave de este proceso fue la diplomacia. Zero, con su máscara y su voz imponente, se convirtió en un líder capaz de seducir tanto con palabras como con victorias. Sus discursos apelaban no solo a los japoneses, sino a todos los pueblos sometidos por Britannia. Cada intervención era un llamado a los oprimidos del mundo, recordándoles que la justicia y la libertad no eran un privilegio, sino un derecho. Poco a poco, distintas naciones comenzaron a ver en los Caballeros Negros una oportunidad real de equilibrar la balanza de poder. La Federación de Naciones Unidas, compuesta por países que habían sufrido la presión imperial, fue uno de los principales bloques que abrió la puerta a alianzas con los rebeldes. Para estas naciones, Zero representaba un contrapeso frente a la hegemonía de Britannia, un aliado incómodo pero necesario. Lelouch aprovechó esta necesidad para tejer una red de apoyos, ofreciendo la fuerza militar de los Caballeros Negros a cambio de legitimidad política. Así, la rebelión dejó de ser un asunto de guerrillas para convertirse en una cuestión de Estado. El impacto de estas alianzas fue inmediato. Los Caballeros Negros recibieron acceso a recursos que antes parecían imposibles: financiamiento, armamento avanzado, infraestructura y refugios en distintas partes del mundo. Con estas herramientas, su capacidad militar se multiplicó, permitiéndoles lanzar ofensivas coordinadas en varios frentes. Britannia ya no enfrentaba solo una rebelión en Japón, sino una resistencia internacional organizada. Sin embargo, la expansión también trajo consigo nuevos dilemas. Al sumar naciones con intereses tan diversos, Lelouch debía mantener un delicado equilibrio. Cada país aliado buscaba beneficios propios, y no todos compartían la misma visión de justicia que él defendía. En más de una ocasión, Lelouch tuvo que manipular, engañar o incluso sacrificar alianzas con tal de preservar el control absoluto de la rebelión. Era un recordatorio cruel de que, en la política internacional, la pureza de los ideales siempre quedaba a merced de la conveniencia. Otro efecto inevitable de la expansión fue el crecimiento de la propaganda. Britannia, consciente del peligro que representaba Zero, intensificó su campaña para demonizarlo. Lo presentaban como un terrorista global, un manipulador sin escrúpulos que ponía en riesgo la estabilidad mundial. Irónicamente, esta demonización solo alimentaba la mística de Zero, reforzando su imagen como un líder indomable frente al poder imperial. La batalla ya no se libraba únicamente en los campos de combate, sino en los corazones y mentes de las masas. En muchos lugares del mundo, los discursos de Zero se transmitían clandestinamente, inspirando a movimientos locales a levantarse contra la tiranía. Para Lelouch, esto era una victoria tan importante como cualquier conquista militar, pues comprendía que la verdadera guerra se ganaba cuando la gente creía en el cambio. La expansión internacional también puso a prueba la relación entre Lelouch y sus propios seguidores. Algunos Caballeros Negros comenzaron a cuestionar si su causa seguía siendo la liberación de Japón, o si estaban cayendo en un juego político mucho más amplio. Otros, en cambio, se sentían inspirados al ver que su lucha local se convertía en el motor de una revolución global. Lelouch, con su carisma y astucia, supo mantener la cohesión, pero en el fondo, sabía que cada paso lo alejaba de la causa inicial y lo acercaba a un escenario donde el poder absoluto era su verdadera meta. Finalmente, la internacionalización del conflicto convirtió a los Caballeros Negros en un actor imposible de ignorar. Ya no eran un simple grupo de insurgentes. Eran un ejército respaldado por naciones,
con capacidad de influir en la geopolítica global. Britania se vio obligada a desplegar más recursos que nunca, abriendo frentes en distintas partes del mundo y debilitando su control central. Pero este crecimiento también intensificó la tensión. Cuanto más se expandía la rebelión, más difícil era controlarla. Lelouch debía jugar con múltiples piezas en un tablero cada vez más complejo, donde un solo error podía significar la ruina de todo lo construido. En esa expansión, Lelouch no solo se consolidó como líder militar, sino también como un estratega político capaz de manejar fuerzas que iban mucho más allá de sus propias manos. En definitiva, la internacionalización de los Caballeros Negros fue la confirmación de que la lucha de Lelouch había superado los límites de su tragedia personal. Ya no se trataba únicamente de vengar a su madre o proteger a Nunnally, sino de encabezar un movimiento que desafiaba el orden mundial. Un sueño ambicioso, sí, pero también una carga insoportable, pues cada alianza significaba un compromiso, y cada compromiso, una nueva cadena que lo ataba al poder. En el ajedrez que Lelouch jugaba contra Britania, las piezas no eran de madera ni de marfil, eran vidas humanas. Y aunque él siempre se mostraba frío, calculador y dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario, la realidad era mucho más compleja. En lo profundo de su corazón, Lelouch vivía atrapado entre dos fuerzas opuestas: el deseo de justicia que lo impulsaba desde el asesinato de su madre y la manipulación despiadada que empleaba para alcanzar sus metas. Desde el inicio, Zero se había presentado como un héroe de los oprimidos. Sus discursos hablaban de libertad, de igualdad y de un mundo donde nadie debía arrodillarse ante un imperio tirano. Para muchos, era la encarnación de la justicia, pero detrás de la máscara, Lelouch sabía que su lucha estaba teñida por una motivación personal: vengar a su madre y crear un futuro pacífico para Nunnally. Esa dualidad era el primer dilema moral. ¿Realmente luchaba por todos? ¿O simplemente usaba a las masas para cumplir un deseo íntimo? El Geas, ese poder absoluto otorgado por Cese, era otro recordatorio de la línea difusa entre justicia y manipulación. Lelouch podía ordenar lo que quisiera, y la persona frente a él obedecería sin dudar. Aunque intentaba usarlo solo como herramienta estratégica, el peso de tener tal poder lo corroía poco a poco. Cada vez que utilizaba el Geas, se preguntaba si seguía siendo un líder legítimo o si había caído en el mismo tipo de tiranía que tanto despreciaba en Britania. Los Caballeros Negros también eran un reflejo de este dilema. Lelouch los inspiraba con ideales nobles, pero a menudo los trataba como piezas sacrificables en su tablero. Decisiones como enviar soldados a misiones suicidas o manipular sus emociones para mantenerlos leales eran un recordatorio constante de que la justicia que proclamaba no siempre coincidía con sus métodos. ¿Podía un movimiento nacido de la manipulación convertirse en la base de un mundo justo? El conflicto con Suzaku intensificaba aún más esta contradicción. Suzaku era el idealista que, aunque ingenuo, se mantenía fiel a sus principios: cambiar Britania desde dentro, sin recurrir a la violencia indiscriminada. Lelouch lo despreciaba por su obediencia, pero al mismo tiempo lo envidiaba. Suzaku podía dormir con la conciencia tranquila, mientras que Lelouch cargaba con el peso de cada mentira, cada muerte y cada sacrificio. Uno de los momentos más simbólicos de este dilema fue el incidente con Shirley, su compañera de escuela. Cuando ella comenzó a sospechar la verdad, Lelouch se vio obligado a usar el Geas para alterar su memoria. Fue una decisión pragmática: proteger su identidad y la causa. Pero en lo profundo, lo atormentaba haber manipulado a alguien que lo quería sinceramente. Era la prueba de que, en su cruzada por la justicia, estaba dispuesto a pisotear los sentimientos más puros. El dilema moral también se extendía a su visión del mundo. Lelouch hablaba de libertad, pero sus planes cada vez más parecían centrarse en imponer un nuevo orden bajo su control. La paradoja era clara: para destruir la tiranía de Britania, estaba construyendo otra tiranía con sus propias manos. Era distinto gobernar con un Geas invisible que con la fuerza de un imperio. Aún así, Lelouch justificaba sus acciones bajo una lógica cruel, pero efectiva. El fin justifica los medios. Para él, el sufrimiento personal, las muertes de inocentes
y las traiciones eran peones sacrificados en una partida que, al final, debía terminar en un mundo mejor. Pero esa misma justificación era peligrosa, pues lo alejaba cada vez más del joven que alguna vez había sido. Cada paso en esa senda lo acercaba a convertirse en lo que más odiaba. Lo más trágico era que Lelouch era consciente de esta contradicción. No era un villano inconsciente de sus actos, sino un joven que reflexionaba constantemente sobre sus decisiones. Sabía que manipulaba, que mentía, que sacrificaba a quienes confiaban en él. Y sin embargo continuaba, convencido de que no había otro camino. Su dilema no era entre hacer el bien o el mal, sino entre elegir qué grado de maldad podía soportar para alcanzar un bien mayor. En última instancia, este conflicto interno fue lo que hizo de Lelouch un personaje tan complejo. No era un héroe puro ni un tirano absoluto. Era un joven atrapado en la frontera entre ambos. Un soñador que había aprendido que cambiar el mundo significaba ensuciarse las manos. Y esa tensión entre justicia y manipulación se convirtió en la esencia misma de su historia, en la chispa que haría de su sacrificio final no solo un acto de redención, sino también la culminación de todas las contradicciones que había cargado desde el inicio. Cada historia de poder tiene un precio, y en el caso de Lelouch, ese precio fue más alto de lo que jamás habría imaginado. Desde el inicio, había aceptado que su camino lo llevaría a ensuciarse las manos, pero a medida que la rebelión crecía, la caída hacia la oscuridad se volvió inevitable. Los sacrificios se acumularon uno tras otro, dejando tras de sí un rastro de pérdidas personales y dilemas que lo consumían en silencio. Uno de los primeros grandes sacrificios fue su propia identidad. Lelouch Lamperouche, el joven estudiante, fue sepultado bajo la máscara de cero. Esa separación le permitió liderar a los Caballeros Negros, pero también lo aisló de quienes realmente lo conocían. Amigos, compañeros y hasta su hermana Nunnally comenzaron a ver en él a un extraño. Lelouch se convirtió en prisionero de su alter ego. Mientras más fuerte se hacía Zero, más débil se volvía Lelouch como persona. A medida que avanzaba la rebelión, los sacrificios humanos se hicieron inevitables. Batallas enteras costaban miles de vidas, tanto de soldados como de civiles atrapados en el fuego cruzado. Aunque Lelouch siempre buscaba minimizar las bajas, su visión estratégica lo obligaba a aceptar muertes como simples estadísticas en una partida de ajedrez. Esa deshumanización lo atormentaba. Cada rostro perdido era un recordatorio de que, en su cruzada, no había lugar para la inocencia. Uno de los episodios más oscuros fue el incidente con Eufemia Lee Britannia, su hermana. En un giro trágico del destino, el poder del Geas se descontroló y Lelouch, sin querer, la obligó a cometer una masacre contra los japoneses a quienes quería proteger. El resultado fue devastador. Eufemia, una figura de paz y esperanza, fue convertida en un monstruo a los ojos del mundo. Y Lelouch tuvo que cargar con la culpa de su muerte. Esa tragedia no solo marcó un antes y un después en la rebelión, sino que quebró una parte de Lelouch para siempre. La relación con los Caballeros Negros también se deterioró con el tiempo. Al principio, lo veían como un salvador, pero a medida que los sacrificios aumentaban y las manipulaciones se volvían más evidentes, comenzaron a surgir dudas. ¿Era Zero realmente un héroe o simplemente un tirano con otro rostro? Esa pérdida de confianza se convirtió en una amenaza constante. Y Lelouch entendió que incluso sus propios seguidores podían traicionarlo si llegaban a descubrir la verdad. El costo emocional era incalculable. Lelouch sacrificó la posibilidad de una vida normal, el amor sincero y la amistad verdadera. Shirley Cece, Callan, Suzaku, todos ellos representaban vínculos que, de una forma u otra, se vieron destruidos por su causa. Incluso con Nunnally, la persona por la que lo hacía todo, la relación se llenó de secretos y manipulaciones. Cada paso hacia adelante lo alejaba más de aquellos a quienes quería proteger. La oscuridad no solo provenía de las pérdidas externas, sino también de su interior. Lelouch comenzó a transformarse en alguien que ya no reconocía. Su mente, antes brillante y estratégica, se volvió un laberinto de paranoia, donde cada aliado era un posible traidor,
y cada decisión un posible error fatal. La obsesión con la victoria lo empujó a endurecer su corazón, reprimiendo cualquier atisbo de debilidad. Pero en lo profundo, sabía que ese endurecimiento era en realidad una forma de perderse a sí mismo. Britannia, por su parte, se encargaba de alimentar esta caída. Cada enfrentamiento con su familia imperial lo recordaba de dónde venía: un príncipe despreciado, utilizado y desechado. Esa herida abierta lo empujaba a seguir luchando, pero también lo hundía más en un ciclo de odio que parecía no tener fin. La pregunta era inevitable: ¿se estaba convirtiendo en el mismo monstruo que quería destruir? Lo más trágico fue que Lelouch era consciente de esta caída. No era un hombre ciego por la ambición, sino alguien que entendía perfectamente que sus tondios sacrificios lo estaban consumiendo. Y aún así, continuaba, porque en su mente no existía otra salida. Si se detenía, todo lo perdido habría sido en vano. La única manera de darle sentido a tanta oscuridad era llegar hasta el final, sin importar cuánto lo destruyera en el proceso. El precio del poder, al final, no se medía en conquistas ni en victorias militares, sino en lo que Lelouch perdió de sí mismo. Sus sueños, sus relaciones, su humanidad, todo quedó en el camino. Lo único que quedaba era un líder dispuesto a cargar con el odio del mundo para que en el futuro otros pudieran vivir en paz. Y en ese sacrificio silencioso, Lelouch encontró la paradoja más cruel. Para salvar a todos, debía condenarse a sí mismo. La historia de Lelouch y Suzaku siempre fue un espejo roto, lleno de contradicciones y heridas. Dos amigos de la infancia que compartieron momentos de inocencia y sueños simples, terminaron enfrentados como enemigos irreconciliables en un tablero de guerra. Lelouch, convertido en el estratega despiadado Zero, y Suzaku, como el caballero blanco de Britannia, parecían destinados a destruirse mutuamente. Sin embargo, en los últimos compases de su historia, el destino los obligó a unir fuerzas en la que sería la alianza más inesperada y trascendental de todas: el plan del Zero Requiem. El peso de las muertes, los sacrificios y la espiral de odio había dejado a ambos exhaustos. Lelouch, cargando con la culpa de Eufemia y la manipulación de sus aliados, entendía que ya no quedaba lugar para medias tintas. El mundo estaba fragmentado, dividido en facciones irreconciliables, y la violencia no haría más que perpetuarse. Suzaku, por su parte, había sido testigo de cómo sus ideales ingenuos se desmoronaban. Creía que podía cambiar Britannia desde dentro, pero solo se encontró con corrupción, manipulación y sangre en sus manos. El punto de quiebre para Suzaku llegó con la muerte de Eufemia. Nunca pudo perdonar a Lelouch del todo, pero con el paso del tiempo comprendió que aquel accidente del gas había sido más que un crimen. Había sido el catalizador de un ciclo de tragedias que los atrapó a ambos. En sus corazones, la herida seguía abierta, pero había algo más fuerte que el resentimiento: la convicción de que el mundo necesitaba un sacrificio final para renacer. Fue entonces cuando Lelouch, en un movimiento inesperado, extendió su mano hacia Suzaku, no como el líder de los Caballeros Negros, ni como el príncipe de Britannia, sino como el amigo que alguna vez jugó bajo el cielo de Japón con él. Lelouch le confesó su visión: convertirse en el enemigo absoluto del mundo, centralizar todo el odio, para luego caer en un acto de justicia suprema que simbolizara el fin de la tiranía. Ese plan, bautizado como Zero Requiem, requería un cómplice que no solo creyera en la causa, sino que fuera capaz de ejecutarla sin vacilar. Suzaku, tras una vida de contradicciones, aceptó, no porque perdonara a Lelouch, sino porque entendía que era la única forma de dar sentido al sufrimiento acumulado. Juntos, comenzaron a tejer la última gran farsa de la historia. Lelouch asumiría el trono de Britannia y gobernaría como un tirano absoluto, mientras Suzaku se convertiría en la sombra que lo juzgaría. La alianza, sin embargo, no fue fácil. El resentimiento latente entre ambos estallaba en discusiones donde las heridas del pasado volvían a sangrar. Lelouch reprochaba a Suzaku su servidumbre ciega hacia un imperio corrupto, mientras Suzaku lo acusaba de manipular y asesinar sin piedad. Pero más allá de las recriminaciones, había un reconocimiento mutuo.
Ambos habían cargado con un peso que nadie más podría comprender. En esa unión contradictoria se encontraba la verdadera fuerza del Zero Requiem. Lelouch necesitaba a Suzaku porque sabía que, en el fondo, su antiguo amigo representaba la pureza del sacrificio que él mismo ya no tenía. Suzaku, al convertirse en el ejecutor del plan, estaba dispuesto a borrar su identidad y desaparecer como hombre para renacer como símbolo. Lelouch, por su parte, aceptaba que su muerte sería la culminación de su caída en la oscuridad, pero también la única manera de redimirse. La alianza no solo fue estratégica, sino profundamente simbólica. El caballero blanco y el estratega enmascarado, los dos polos opuestos que durante años se enfrentaron, terminaron encontrando la paz en un acuerdo secreto que nadie más conocería. Era la paradoja perfecta. Solo juntos, en el acto más doloroso, podían darle al mundo lo que siempre habían soñado por separado. Un futuro sin cadenas, sin imperios, sin odio perpetuo. Así, en silencio, comenzó la preparación del Zero Requiem. Mientras el mundo veía a Lelouch ascender como emperador y desatar un reinado de hierro, Suzaku se ocultaba en las sombras, preparando el momento final. Ambos sabían que ya no habría vuelta atrás. La amistad de la infancia había muerto hacía mucho, pero en ese pacto sellado con dolor y sangre, Lelouch y Suzaku encontraron un nuevo tipo de hermandad. La unión de dos almas condenadas que, al sacrificarlo todo, le darían al mundo una última oportunidad de renacer. El Zero Requiem no podía llevarse a cabo sin el escenario perfecto. Para que la caída de Lelouch fuera significativa, primero debía erigirse como el gobernante absoluto, el símbolo indiscutible del odio, el villano que el mundo entero repudiara. Era un plan cruel y brillante. Abrazar el papel de tirano con una perfección tan absoluta que nadie dudara en desear su muerte. El camino hacia el trono estuvo pavimentado con sangre, traiciones y frialdad. Lelouch, que alguna vez fue el joven príncipe exiliado, ahora regresaba al corazón del imperio de Britania con una determinación inquebrantable. Su ascenso no fue pacífico. Derrocó a rivales, desmanteló intrigas y utilizó su Geas sin reparos. Donde antes lo usaba con cautela, ahora lo aplicaba con la mano firme de un dictador. Cada orden hipnótica era un ladrillo en la construcción de su máscara de monstruo. El primer paso fue eliminar a quienes aún representaban resistencia dentro del imperio. Los nobles, siempre hambrientos de poder, fueron doblegados sin piedad. Lelouch no se detuvo ante nada. Manipuló, humilló y arrasó con cualquier obstáculo. Sus decisiones parecían implacables y carentes de compasión. Incluso quienes lo habían seguido como Zero en los Caballeros Negros lo miraban con horror. Ya no quedaba rastro del héroe enmascarado que había luchado por los oprimidos. Ahora solo existía un emperador cruel y distante. El reinado del tirano se consolidó rápidamente. Con mano de hierro, Lelouch abolió las viejas estructuras de Britania, pero no en nombre de la justicia, sino bajo un discurso de poder absoluto. Centralizó el control en su figura, sofocó cualquier brote de disidencia y convirtió al imperio en una maquinaria bajo su mando. El mundo lo miraba con miedo y resentimiento, sin sospechar que cada acto despótico era parte de un plan más grande. Lo más impactante fue su capacidad para cargar solo con ese odio. Lelouch entendía que debía convertirse en la representación misma de la tiranía, para que, al caer, el mundo sintiera un alivio unánime y encontrara en su muerte un símbolo de liberación. En privado, el peso lo consumía, pero en público su actuación era impecable. Ni un titubeo, ni una grieta. Cada gesto, cada palabra, estaba calculada para avivar la llama del rechazo. Incluso aquellos que alguna vez lo amaron, comenzaron a odiarlo. Kallen, su aliada y amiga más cercana, lo miraba con lágrimas de impotencia, incapaz de comprender si el hombre que conoció aún existía bajo la máscara de tirano. Nunnally, su hermana, se convirtió en el mayor dolor de Lelouch. Para ella, él era ahora el monstruo que había usurpado el trono y traicionado todos los ideales de bondad que alguna vez compartieron. El sacrificio más cruel del plan fue precisamente ese: dejar que incluso su hermana lo repudiara.
El reinado del tirano también tenía un componente teatral. Lelouch sabía que no bastaba con gobernar. Debía exagerar su figura, hacer de sí mismo un ícono de opresión. Cada aparición pública estaba diseñada como una obra cuidadosamente orquestada. Sus discursos eran fríos y autoritarios, su mirada inquebrantable, su voz cargada de arrogancia. No dejaba espacio a la duda. Quien lo escuchaba veía a un emperador que no merecía redención. Y mientras tanto, en las sombras, Suzaku permanecía a su lado, disfrazado de enemigo y aliado a la vez. Su papel en la farsa era crucial, servir como espada y escudo del tirano, asegurando que Lelouch permaneciera invencible hasta que llegara el momento final. Cada batalla ganada, cada rebelión sofocada, reforzaba la imagen de Lelouch como un monarca imposible de derrocar. El ascenso de Lelouch culminó con un reinado absoluto, pero también con un vacío insalvable. Era amado por nadie y odiado por todos. Precisamente eso era lo que buscaba. En el silencio de la noche, lejos de los reflectores del poder, Lelouch reflexionaba sobre lo que había perdido. Amistades, amor, confianza, familia, todo quedaba atrás. Había abrazado por completo el papel del villano, y aunque sabía que su destino era la muerte, mantenía la convicción férrea de que sólo así el mundo podría renacer. El trono, más que una victoria, era una condena. Lelouch se convirtió en el enemigo común que unió al planeta entero en su contra. Y en esa unión, paradójicamente, estaba el germen del futuro que había soñado. Lelouch sabía que un imperio construido con miedo debía terminar ardiendo en ese mismo fuego. No buscaba la gloria ni la permanencia. Su objetivo era mucho más perverso y, al mismo tiempo, noble. Quería convertirse en el recipiente de todo el rencor humano, en la máscara que representara la fuente del sufrimiento colectivo. Si el mundo debía liberarse, primero necesitaba un enemigo absoluto, un villano perfecto, y él mismo se ofreció para encarnar esa figura. Cada acción de su reinado fue planeada con precisión quirúrgica para alimentar esa narrativa. No bastaba con ser un tirano eficiente, tenía que ser odiado de manera visceral. Las rebeliones que surgían no eran solo aplastadas, sino humilladas públicamente. Lelouch mostraba mano dura, exhibía a los derrotados y transmitía la imagen de un emperador insensible a cualquier súplica. Incluso sus aliados más fieles de antaño lo miraban con desprecio. Esa soledad era parte del plan. Nadie debía recordar al joven príncipe bondadoso, solo al monstruo que había usurpado todo. Lo más cruel fue la forma en que manejó su relación con Nunnally. La joven, símbolo de pureza e inocencia, se convirtió en su principal detractora. Lelouch aceptó ese dolor insoportable porque sabía que, al final, su muerte frente a los ojos de su hermana sellaría la representación definitiva de justicia. Era necesario que incluso ella lo odiara, para que la catarsis del mundo fuera completa. A medida que el plan avanzaba, Lelouch y Suzaku en secreto afinaban los detalles del Zero Requiem. Cada victoria militar, cada discurso dictatorial, cada gesto de arrogancia estaba diseñado para reforzar la narrativa. Suzaku, aunque mantenía silencio, era testigo del costo emocional de Lelouch. En los pasillos privados, veía a su viejo amigo consumido, cargando con un peso insoportable. Sin embargo, nunca titubeaba. Lelouch no podía permitirse dudar. El sacrificio debía ser total. La preparación del sacrificio iba más allá de la política. Era un acto teatral en el sentido más puro. Lelouch planeó su muerte como un espectáculo masivo, un evento transmitido al mundo entero. No sería una ejecución oculta ni un golpe en la penumbra. Tenía que ser público, inolvidable, catártico. El emperador déspota debía caer frente a las masas para que en ese momento se sellara el mito del villano vencido por el héroe. Y ahí entraba Suzaku. Bajo la máscara de Zero, no sería ya un simple hombre, sino un símbolo inmortal de justicia. Lelouch, al caer por la mano de Zero, aseguraría que su amigo se convirtiera en el guardián eterno del nuevo orden. Nadie sabría que Zero y el emperador habían sido cómplices en esa coreografía. El secreto quedaría enterrado con ellos, mientras el mundo celebraba su liberación. La paradoja era dolorosa. Lelouch
que alguna vez soñó con proteger a su hermana y construir un futuro feliz junto a sus amigos, terminaría condenado a ser recordado como el tirano más odiado de la historia. Sin embargo, en esa condena estaba su redención. Al ser odiado por todos, permitía que la humanidad se reconciliara en un odio común. Su vida se convertía en un sacrificio absoluto, donde no quedaba espacio para el amor ni el perdón. El último tramo de su reinado fue el más intenso. Los pueblos oprimidos clamaban por su caída. Los antiguos aliados de los Caballeros Negros se reorganizaban con la esperanza de destronarlo, y el mundo entero parecía respirar al unísono el deseo de verlo morir. Justo como Lelouch lo había planeado, cada gesto de desprecio hacia los débiles, cada imposición violenta de poder, era una pincelada en el lienzo de su monstruosidad. Y mientras tanto, en lo más profundo de su ser, la tristeza lo carcomía. En la preparación del sacrificio, Lelouch aceptó que nunca sería comprendido. Nadie conocería la verdad detrás de su sonrisa cruel, ni de su mirada gélida. Ni Kallen, ni Nunnally, ni los Caballeros Negros. Solo Suzaku cargaría con ese secreto, y era suficiente, porque lo importante no era el recuerdo de Lelouch Lamperouche, ni siquiera el de Zero, sino el legado de un mundo unido tras su muerte. Cuando todo estuvo listo, Lelouch miró el horizonte sabiendo que el telón estaba por caer. Había representado su papel con perfección. Se había convertido en el villano que el mundo necesitaba. Y ahora, solo quedaba morir. El mundo contuvo el aliento aquel día. En una majestuosa procesión, el emperador Lelouch Britannia avanzaba en su carruaje, rodeado de soldados y prisioneros que representaban los últimos vestigios de resistencia. La multitud se agolpaba en las calles, observando con un odio palpable. Los estandartes imperiales ondeaban, pero ya no inspiraban respeto, sino furia. Todo estaba preparado. El escenario final del Zero Requiem estaba en marcha. Lelouch, vestido con su atuendo imperial, mantenía la mirada altiva. Era la viva imagen del déspota invencible. Su porte no mostraba ni un rastro de debilidad. Sin embargo, bajo esa máscara de arrogancia, su corazón latía con una calma tensa. Sabía que cada segundo lo acercaba a su final, y aún así, avanzaba con paso firme. El sacrificio no admitía titubeos. Entre los prisioneros estaba Nunnally. Su mirada llorosa se clavaba en su hermano con desesperación. A los ojos del mundo, Lelouch la había tomado como rehén, símbolo de su crueldad. En realidad, verla allí era el peso más doloroso que Lelouch debía cargar. En su interior, quería abrazarla, decirle la verdad, confesar que todo era parte de un plan para darle un futuro de paz. Pero se obligó a permanecer implacable. Ella debía odiarlo hasta el último aliento, porque solo así el sacrificio tendría sentido. Las calles estaban impregnadas de tensión. La multitud rugía con insultos, con maldiciones, con un deseo unánime: la caída del tirano. El odio se había convertido en la fuerza que unía a todas las naciones, y Lelouch lo sabía. Cada palabra que había dicho, cada acto que había cometido, había conducido a ese momento. Y entonces, la figura de Zero apareció, ataviado con la capa negra y la máscara característica, montado en lo alto, encarnaba el espíritu de justicia y rebelión. Para el mundo, Zero era el héroe renacido, el justiciero que venía a derribar al opresor. Nadie sospechaba que bajo esa máscara ya no estaba Lelouch, sino Suzaku, el amigo convertido en verdugo. El carruaje se detuvo en la plaza principal. Lelouch descendió con paso solemne, rodeado de guardias que aparentaban protegerlo, aunque todos sabían que ningún muro de acero lo salvaría. Se colocó en el centro, bajo la mirada de Miles, mientras Zero se aproximaba con determinación. El silencio se volvió absoluto. Solo el eco de los pasos de Zero resonaba en el aire cargado de tensión. Lelouch lo observó con la altivez de un emperador, pero en lo profundo de sus ojos se escondía una chispa de alivio. Había llegado el momento. «Zero», exclamó Lelouch con voz que retumbó en la plaza. «¿Has venido a desafiarme?» Zero no respondió. Solo levantó su espada, apuntando al emperador. La multitud estalló en vítores, gritos de apoyo, lágrimas de esperanza. Aquel gesto representaba la promesa del fin del sufrimiento,
Lelouch, en un acto final de arrogancia teatral, extendió los brazos como si desafiara al destino mismo. Y entonces, con un movimiento fulminante, Zero se lanzó hacia él. La espada atravesó el pecho de Lelouch. El tiempo pareció detenerse. Su cuerpo se arqueó, y un hilo de sangre manchó su atuendo imperial. La multitud contuvo el aliento por un instante, para luego rugir con un clamor ensordecedor. El tirano había caído. Lelouch, con sus últimas fuerzas, miró hacia Nunnally. En ese instante, sus manos se rozaron, y el contacto permitió que ella vislumbrara la verdad oculta. Sintió el peso del plan, el sacrificio de su hermano, la carga insoportable que había llevado en silencio. Lágrimas incontenibles brotaron de sus ojos mientras Lelouch exhalaba su último aliento. El grito de Nunnally rompió la plaza, desgarrador y desesperado, pero el mundo no escuchó su dolor. La multitud celebraba la muerte del déspota, sin saber que habían sido testigos del sacrificio más grande de todos. Zero, de pie sobre el cuerpo caído, levantó su espada victoriosa. Para el pueblo, aquel era el símbolo del renacer. Para Suzaku, era el peso de un secreto que lo acompañaría hasta la muerte. El héroe debía vivir, mientras el villano descansaba en silencio eterno. Así terminó la vida de Lelouch Britannia, no con gloria ni reconocimiento, sino con odio y desprecio, justo como él lo había planeado. Su último gesto no fue el de un emperador, sino el de un hermano que entregó todo para que el mundo pudiera renacer. El cuerpo de Lelouch Britannia yacía frío sobre la piedra, bañado por la sangre que sellaba el fin de su reinado. La multitud gritaba, celebraba, lloraba de alegría. Aquella escena, vista desde los ojos del pueblo, representaba la caída definitiva del tirano. Pero bajo esa narrativa, oculta en las sombras, se había consumado algo mucho más grande. El nacimiento del nuevo mundo que Lelouch había soñado, construido con el sacrificio absoluto de su propia vida. El Zero Requiem no era solo un plan político, sino un mito cuidadosamente diseñado. Al encarnar el mal absoluto, Lelouch se convirtió en el punto de unión para todos los pueblos divididos por el odio. Su muerte a manos de Zero fue la chispa que encendió la reconciliación global. La humanidad, liberada del villano común, pudo mirar hacia adelante con esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, naciones, facciones y culturas comenzaron a construir puentes en lugar de muros. Suzaku, escondido tras la máscara de Zero, se convirtió en el guardián de ese legado. Nadie sabía que debajo de aquel símbolo estaba el hombre que alguna vez había sido enemigo y amigo de Lelouch. Para el mundo, Zero era un héroe eterno, incorruptible, que había enfrentado al monstruo más grande de la historia y lo había derrotado. Esa imagen se mantendría intacta, porque Lelouch había dispuesto que así fuera. Zero debía vivir como símbolo, no como hombre. El peso para Suzaku fue insoportable. Aunque cumplió su papel con disciplina, en lo más profundo de su alma cargaba la herida de haber matado a su mejor amigo. El secreto del Zero Requiem se convirtió en una cruz personal que jamás podría compartir. Ni Kallen, ni Nunnally, ni nadie conocería la verdad completa. Solo Suzaku y CC serían testigos silenciosos del sacrificio de Lelouch. Nunnally, tras descubrir la verdad en los últimos segundos de vida de su hermano, vivió con un dolor que jamás sanaría. Sin embargo, esa revelación también le dio la fuerza para seguir adelante. Sabía que Lelouch había dado todo por ella, por su felicidad y por el mundo. Su odio se transformó en gratitud silenciosa, y aunque públicamente debía aceptar la narrativa del tirano derrotado, en su corazón guardaba el recuerdo del hermano que la había amado hasta el final. El legado de Lelouch trascendió más allá de los hechos políticos inmediatos. Su muerte enseñó una lección imperecedera. La paz no siempre nace del triunfo del héroe, sino del sacrificio del villano. La figura de Zero se convirtió en un mito eterno, pero la verdadera grandeza residía en el hombre que eligió cargar con el odio de todos para que el resto pudiera vivir en libertad. Con el tiempo, la historia oficial narró que Lelouch había sido un emperador cruel y despiadado, derrotado heroicamente por Zero.
Las generaciones futuras lo recordaron como el villano perfecto, sin sospechar que aquella imagen era la piedra angular de la paz que disfrutaban. El mundo, sin saberlo, vivía gracias a la mentira más noble jamás contada. Y mientras tanto, en el silencio eterno, C.C. reflexionaba sobre el destino de Lelouch. En su última escena, lo evocó como el hombre que, con todo su egoísmo y arrogancia, había demostrado tener el corazón más puro de todos. En un susurro que se perdía en el viento, lo llamó por su verdadero nombre, sabiendo que su sacrificio lo había elevado a una eternidad que ningún relato oficial podría borrar. El Zero Requiem no terminó con la muerte de Lelouch. Continuó vivo en cada gesto de reconciliación, en cada tratado firmado, en cada niño que creció en un mundo más justo. Lelouch había muerto como tirano, pero viviría para siempre como el arquitecto invisible de un futuro mejor. Y en ese contraste residía la grandeza de su sacrificio. Nadie lo recordaría como héroe, pero todos disfrutarían de los frutos de su heroísmo. Así, la eternidad de Lelouch no estaba en monumentos ni canciones, sino en el mundo que dejó atrás. Un mundo que respiraba paz gracias a la vida que él decidió entregar. El villano había muerto, pero el sacrificio del héroe seguiría vivo en cada rincón del planeta. Lelouch v. Britannia. Un nombre que resuena con fuerza, incluso mucho después de que sus pasos se apagaron en aquella avenida manchada de sangre. Su historia no es solo la de un emperador, ni la de un estratega brillante, ni la de un villano odiado. Es la de un hombre que, enfrentado a un mundo fracturado por el odio, eligió convertirse en el sacrificio necesario para darle a los demás la oportunidad de soñar. Hemos recorrido su vida punto por punto, explorando sus inicios como un joven estudiante marcado por el resentimiento, su despertar al poder del Geas, la construcción de su figura como Zero, la caída en la oscuridad del trono imperial y finalmente el sacrificio último del Zero Requiem. Cada etapa de su camino nos mostró una cara distinta de Lelouch, el amigo, el hermano, el rebelde, el tirano y al final el salvador. Lo fascinante de Lelouch es que no cabe en una sola definición. Para unos fue un monstruo, para otros un genio. Para sus enemigos fue el terror, para los que lo amaron un héroe silencioso. Pero más allá de etiquetas, lo que permanece es el eco de su sacrificio. Él comprendió que los símbolos perduran más que las personas, y decidió convertirse en el símbolo más poderoso de todos. El villano eterno cuya derrota trajo la paz. El legado de Lelouch nos invita a reflexionar sobre lo que significa realmente ser un héroe. No siempre se trata de recibir la gloria, el reconocimiento o el amor del pueblo. A veces, ser héroe significa cargar con la oscuridad, con el odio y la incomprensión, para que otros puedan vivir bajo la luz. Y esa es la paradoja que hace de Lelouch un personaje inmortal. Murió como villano, pero su sacrificio lo convirtió en el arquitecto invisible de la paz. Piensa en la profundidad de ese acto. Lelouch sabía que sería recordado como lo peor de la humanidad, que su nombre sería manchado en cada libro de historia, que su rostro sería visto como el de un demonio. Y aún así, eligió avanzar porque su objetivo era más grande que su orgullo. Ese desprendimiento total, esa capacidad de entregar hasta la propia memoria y reputación, es lo que hace que el Zero Requiem sea tan sobrecogedor. Y aunque el mundo de Code Geass sea ficción, hay algo muy real en este mensaje. Muchas veces, en la vida cotidiana, hay sacrificios silenciosos que sostienen la paz y la felicidad de los demás. Padres que renuncian a sus propios sueños por el bienestar de sus hijos. Personas que soportan críticas injustas para que otros estén a salvo. Decisiones difíciles que nunca reciben aplausos, pero que construyen futuros. En ese sentido, todos llevamos un poco del espíritu de Lelouch dentro. Ahora, al cerrar este viaje, podemos ver a Lelouch desde otra mirada, no solo como el emperador caído o el estratega brillante, sino como un reflejo de la complejidad humana. Todos tenemos sombras y luces. Todos enfrentamos dilemas que no tienen respuestas fáciles. Y al igual que Lelouch, lo que nos define no son los títulos que llevamos, sino las elecciones que hacemos y el legado que dejamos en quienes nos rodean. Imagina por un momento el silencio después de la muerte de Lelouch.
el mundo gritando de júbilo, sin saber que lloraba también al hombre que lo había salvado. Ese contraste es lo que hace que su historia trascienda la pantalla y llegue a nuestro corazón. Porque al final, la pregunta no es si Lelouch fue un héroe o un tirano, sino si tú, después de escuchar su vida, puedes ver que a veces ambas cosas conviven en una misma persona. Y con eso, hemos llegado al final de este especial dedicado a Lelouch v. Britannia. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como yo al narrarlo. Si este contenido te ayudó a pensar, a reflexionar, o incluso a relajarte un poco antes de dormir, te invito a apoyarme con un like, compartirlo con alguien que también ame estas historias profundas, y suscribirte al canal Revelando Todo para no perderte los próximos relatos. Porque aquí, juntos, seguiremos explorando vidas, misterios y personajes que, como Lelouch, nos enseñan que detrás de cada historia hay una lección que puede acompañarnos en nuestra propia vida. Así que, mientras cierras los ojos esta noche, recuerda, incluso en la oscuridad más profunda, puede haber sacrificios que encienden la luz de un nuevo amanecer. Descansa, relájate, y nunca olvides que la eternidad de Lelouch vive en cada reflexión que guardes en tu corazón.